Hola niños, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Otro día más acompañados por la tecnología. Vamos a comenzar nuestra clase de lenguaje y vamos a tener en cuenta la estrategia de conectar. Esta estrategia que ustedes la semana pasada algo hicieron cuando leían los títulos solamente de los textos y luego escribían cosas que sabían antes de leer el texto. Eso, por ejemplo, es un tipo de conexión, pero hoy día vamos a ver que hay tres tipos de conexión que podemos encontrar, que podemos hacer a partir de nuestras lecturas. Los buenos lectores son capaces de hacer estas conexiones y ustedes estoy seguro que son muy buenos lectores. Así que vamos con eso. Estrategia de conectar. Vamos a tener presente el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz. Les cuento brevemente, a pesar de que yo creo que la mayoría se lo sabe, pero les voy a hacer una síntesis para poder hacer estas conexiones. Primero, hay un lobo que persigue constantemente a tres cerditos, y estos un día ya aburridos de que los persiga el lobo, deciden hacer sus casas. El primero decide demorarse muy poco y hace su casa de paja. El segundo se demora un poco más, se esfuerza y hace su casa de madera. Y el tercero se esfuerza mucho más que los otros anteriores y hace su casa de ladrillo. Entonces, cuando el lobo nuevamente los salió persiguiendo, llegó a la casa de paja y ¿qué creen ustedes cuando sopló? La casa se derribó, pero inmediatamente. Así que el lobito, el cerdo que se encontraba adentro, tuvo que salir arrancando y se fue a su casa de madera, a la casa de madera del hermano. Entonces el lobo lo salió persiguiendo hasta ahí y sopló, pero se demoró un poco más y no la derribaba. Soplaba y soplaba más todavía y ahí logró derribar la casa. Así que al final ellos tuvieron que salir arrancando hacia la casa del tercer hermano que había hecho su casa de ladrillo, se había demorado mucho y puso harto esfuerzo en eso. Y el lobo sopló y sopló y no la pudo derribar y los cerditos se salvaron, ¿ya? Entonces, a partir de ese cuento clásico, vamos a hacer tres conexiones. Una conexión de texto-yo, otra texto-texto y la otra texto-mundo. Vamos con la primera. Texto-yo son conexiones entre el libro que estamos leyendo y nuestras propias experiencias personales. Por ejemplo, yo con este cuento recordé que en el verano fui al sur y en una granja vi algunos cerdos que se arrancaban y el dueño de la granja los salía persiguiendo y tenía un problema con los cerdos ahí, como retenerlos ahí en la granja. Entonces, esa es una conexión con una experiencia personal mía. Por lo tanto, es una conexión texto-yo. Vamos a la segunda conexión. Texto-texto son conexiones entre el libro que estás leyendo y otro libro que te haga recordar alguna similitud. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar en el villano de esta historia, sería el lobo. Y me recuerda al cuento muy clásico también de la Caperucita Roja, en donde el villano también es un lobo. Y ahí tenemos otra conexión texto-texto. Vamos a la tercera y última, que es conexión texto-mundo. Dice que son conexiones entre la información del libro y eventos reales que te hayas enterado por algún medio. No es fantasía, sino que es información real, ¿cierto? Que podemos comprobar. Me acuerdo de un documental que vi hace un tiempo atrás acerca de los cerdos y decían mucha información, por ejemplo, de que se clasificaban dentro de los animales que son mamíferos, cuadrúpedos, que tienen cuatro patas, ¿cierto? Y además que tienen pezuñas en sus patas, y así sucesivamente un montón de información en ese documental. Entonces yo puedo conectar este cuento con ese documental, donde me hablaban de los cerdos. Ahora, ya que sabemos estos tres tipos de conexiones, vamos a leer un cuento en donde yo voy a decir algunas conexiones, pero la idea es que tú pienses en estos tres tipos de conexiones para que después puedas completar tu ficha de trabajo. Vamos entonces al libro. El libro es de Oliver Jeffers y se llama Perdido y Encontrado. Entonces, comencemos. Dice, había una vez un niño que un día encontró un pingüino en la puerta de su casa. No tenía idea de dónde había salido,
ni por qué lo seguía a todas partes. El pingüino se veía triste. ¿Se habría perdido? Aquí yo puedo hacer una conexión, por ejemplo, con Texto Yo, que me acuerdo que tenía un juguete que era un pingüino, era un pingüino de goma, que lo usaba mucho cuando era chico. Entonces, ahí ya tengo una conexión con una experiencia personal. El niño decidió ayudarlo a encontrar el camino a casa. Y ahí, cierto, van a una oficina, dice, señor, objetos perdidos y encontrados. Fue a la oficina de objetos perdidos, pero nadie había reclamado un pingüino. Le preguntó a unos pájaros si sabían de dónde había venido. Ellos lo ignoraron. Hay pájaros así. La palabra ignorar significa que uno no toma en cuenta a alguien, por ejemplo, o que no sabe algo. Vamos a tenerlo presente. Le preguntó a su patito y el patito se alejó nadando. Tampoco sabía nada. Esa noche el niño se fue a dormir, quería ayudar al pingüino y no se le ocurría cómo. A la mañana siguiente averiguó dónde viven los pingüinos. ¿Habría modo de llegar hasta allá? El niño corrió hacia un barco en el muelle y preguntó si podían llevarlo al Polo Sur, pero su voz se perdió en el sonido de la sirena del barco. Sirena es un objeto del barco que produce un sonido, como por ejemplo los bomberos también tienen sirena y ese objeto produce el sonido así. Entonces, esa es, ¿cierto?, la aclaración de la palabra. Ahora yo puedo hacer una conexión en este momento. Me acuerdo de que leí un libro que era de Peter Pan y el capitán Garfio, que era el villano, se trasladaba en un barco también. Al igual que este barco que salió acá, yo no sé si era más grande o no me acuerdo del diseño, pero puedo hacer esa conexión. ¿Por qué? Porque recuerdo el barco del capitán Garfio y que tiene que ver con otro cuento. Entonces tengo una conexión texto-texto. Lo mejor sería ir remando en un bote fuerte y de buen tamaño. Sacaron el bote del cuarto de los trebejos y lo equiparon con todo lo necesario. ¿Qué son los trebejos? Los trebejos son utensilios, herramientas, ¿ya? Por lo tanto, el niño buscó herramientas para este viaje. Empujaron su embarcación al agua y se hicieron a la mar, o sea, ¿cierto? Movieron el bote ya para ir navegando. Remaron hacia el sur durante largos días y noches, mientras el niño contaba historias que el pingüino escuchaba muy atento. Atravesaron mares tranquilos y olas altas como montañas, hasta llegar al Polo Sur. El niño estaba feliz, pero el pingüino parecía triste otra vez. Su compañero lo ayudó a bajar del bote, y decía ahí el letrero, bienvenido al Polo Sur. Llegó el momento de despedirse. El niño se alejó remando. Al volver la vista atrás se dio cuenta de que el pingüino se veía más triste que nunca. Tenía pena. Era tan extraño viajar sin compañía. Y mientras más lo pensaba, más comprendía su error. El pingüino no estaba perdido. Se sentía solo. Tan rápido como pudo, el niño dirigió el bote hacia el sur. Llegó de nuevo al polo. ¿Dónde estaría el pingüino? Por más que buscó y buscó, no lo pudo encontrar. Triste, el niño retomó el camino a casa. ¿A quién le contaría historias ahora? ¿Al viento? ¿A las olas? En ese instante, algo en la lejanía llamó su atención. A medida que el bote avanzaba, ese algo fue creciendo hasta convertirse en... ¿Qué creen ustedes? Pero antes de saberlo, puedo hacer una conexión aquí. Una conexión texto-mundo. El otro día vi una noticia acerca de lo rápido que se está descongelando, ¿cierto?, nuestro polo sur. Por lo tanto, lo conecto con esa noticia, ¿ya? Y es una conexión texto-mundo. Y aquí están hablando justamente de ese lugar. Por lo tanto, es la tercera conexión que podemos hacer. Ustedes recuerden pensar en las suyas para completar después el trabajo. El pingüino, muchachos, era el pingüino.
¿Qué creen ustedes? Ahí se abrazaron. Y así el niño y su amigo regresaron juntos a casa compartiendo maravillosas historias durante el viaje. Ya niños, espero que les haya quedado claro. De todas maneras, igual si hay dudas me las pueden hacer llegar por sus papás, ¿cierto? Y para que trabajen en su ficha. Recuerden leer el instructivo en donde están todos los pasos que tienes que seguir para realizar esta clase. Que estén muy bien, cuídense harto y un saludo para ustedes.